Nos detenemos ahora unos segundos, José Manuel, en los detalles de lo dicho por la Corte Constitucional, por lo menos lo que se conoce hasta el momento, a propósito del plebiscito. La Corte lo avala, deja el umbral y qué otros detalles vale conocer, además de la primicia que ya hemos dado, de la que ya hemos dado cuenta, es decir, que los funcionarios del gobierno sí podrán hacer campaña, dice la Corte. Pues mire, Yolanda, la verdad es que la Corte moduló, modificó, condicionó mucho menos de lo que se esperaba la ley estatutaria del plebiscito por la paz. En ese sentido, mantuvo vigentes los 6 artículos centrales del plebiscito por la paz. Cada uno de esos artículos fue votado con independencia. En cuanto tiene que ver con los condicionamientos, por ejemplo, estableció la Corte Constitucional que no se puede, a través de la campaña por el plebiscito por la paz, hacer campaña a su vez a candidaturas personales o promover partidos políticos en particular, y también advirtió que se tiene que hacer una divulgación neutra de los acuerdos de paz y que debe hacerse, por supuesto, extensiva a las personas que tienen discapacidades y a las que no hablan el castellano y son colombianos, por supuesto hablando también de algunas de esas comunidades indígenas. Mantiene el umbral del 13%, Yolanda, que eso es muy importante, un umbral que fijó el Congreso de la República. Reconoce así que la Constitución Política de Colombia no advertía qué umbral debe usarse en un plebiscito y que al contrario el Congreso tiene un margen amplio discrecional para establecerlo. Ese umbral del 13%, recordemos, no es un umbral de participación, es decir, no es que se sumen los votos del sí y los votos del no y se alcance el 13%, sino que una de esas dos vertientes o las dos deben por lo menos alcanzar el 13% del censo electoral, que corresponde más o menos a 4.450.000 votos, y a partir de allí, por supuesto, quien tenga la mayoría ganará la posición del sí y la posición del no. Y un último condicionamiento, Yolanda, es que dice la Corte Constitucional que el plebiscito será vinculante solamente para el presidente de la República, con lo cual la magistrada María Victoria Calle insistió en que este no puede ser declarado obligatorio para los otros poderes públicos, para la rama judicial, por ejemplo, en sus decisiones, o para el Congreso de la República, pero que el presidente sí lo tiene que tomar como un hecho obligatorio de carácter jurídico vinculante entonces. Bien importante en ese punto, porque entendemos, José Manuel, que eso tiene que ver con el hecho de que se buscaba que los acuerdos adquirieran fuerza constitucional de entrada, lo que decía darle el estatus de un acuerdo internacional, que era lo que se buscaba, es decir, que se dijera de una vez que lo pactado en La Habana quedaba incorporado al orden constitucional. Lo que dice la Corte es, el plebiscito le dice sí al Ejecutivo, pero no es de carácter vinculante para los otros poderes, es decir, habrá que hacer todo el trámite de las leyes y demás para que se incorporen a nuestro orden constitucional. Es correcto, Yolanda. Ahora, hay que advertir que una vez surtida esa refrendación, queda de inmediato activo el acto legislativo que establece algunas de esas disposiciones. Pero eso incluye, por supuesto, la autonomía del Congreso de la República para que siga haciendo los trámites de las leyes que se consideren necesarias para ajustar o implementar los acuerdos de La Habana. Vale la pena subrayar qué pasa con la fuerza pública en materia de campaña, porque se le dice sí a los funcionarios, pero... Sí, se mantiene la prohibición en general para que los militares hagan campaña y, por supuesto, todavía más para que vayan a votar. Ellos no pueden hacer eso, ni los policías ni los militares. Por supuesto, sí lo pueden hacer sus familiares. Y se establece en esa habilitación, digamos, para los funcionarios o los servidores para que hagan campaña por el sí, que lo podrán hacer todos a ellos, menos los funcionarios que tienen que ver con la rama judicial y quienes administran justicia electoral o están encargados de los asuntos electorales en Colombia. Ni los magistrados del Consejo Nacional Electoral, ni los funcionarios de la registraduría, ni por supuesto el propio registrador pueden hacer campaña por el sí o por el no o por la abstención de manera abierta. Muy bien, son las 6 de la mañana, 39 minutos, y desde ya, por supuesto, muchos comentarios y reacciones políticas después de la decisión de la Corte Constitucional. Ayer interesante debate en Voces RCN. Iragorri. Así es, Yolanda, y uno de los que participaron en ese programa en Voces RCN fue el senador Iván Cepeda del Polo Democrático, y dijo lo siguiente. A pesar de que mis expectativas eran todavía más laxa con relación a un hecho tan importante, pues ha tomado una decisión que me parece respetable, y viene una justa y un debate democrático. Yo espero que ese debate sea argumentado, sea sobre los acuerdos de paz, y que los ciudadanos
participen de una manera muy activa en esta decisión, que es una decisión sin lugar a dudas histórica. Yo no comparto la idea de que si se llegase a votar negativamente esta refrendación habría que volver a la guerra. Aquí el proceso de paz está por fuera de discusión, y está por fuera de discusión comenzando porque las FARC han dicho que, de ser así, no van a volver a la guerra. Es decir, aquí la discusión es que acuerdos que tienen un contenido que está allí y que va a estar allí. Eso dijo Iván Cepeda, y Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial del Partido Conservador, con respecto a este fallo de la Corte Constitucional, se manifestó de esta forma. Este fallo me parece que estaba más o menos cantado, aunque obviamente pues sabemos que había todavía al interior de la Corte varios debates, pero también quisiera decir, Juan Carlos, que aquí lo importante es que vamos sabiendo cuáles son las reglas del juego. Creo que en la decisión de hoy ya queda totalmente descartada una iniciativa que me parece que era también interesante analizar, que era la del voto en blanco. Aquí solamente va a haber dos opciones, sí o no. Pero es importante también saber que hay que diferenciar el voto por la paz, en donde sé que estamos comprometidos, el 100% de los colombianos, 100% votaríamos por la paz, y otra cosa distinta es votar a favor o no del acuerdo hecho entre el gobierno y las FARC. Creo que es muy importante de todas maneras leer el fallo completo. Hasta ahora se conoce la noticia en los medios de comunicación, pues para saber realmente cuáles son los detalles de este fallo. Y aquí está la opinión de Armando Benedetti, senador y dirigente del partido de la U. Quiero hacer una claridad porque he escuchado en diferentes medios, sobre todo las personas que están cubriendo, que es que el 4.300.000 por el sí lo que hace es habilitar lo que es el plebiscito o los acuerdos de la paz. Como usted lo dijo, perdón, al principio, 4.300.000 el sí, 5 millones del voto no hay paz, no hay proceso de paz, por lo menos el que se está haciendo en La Habana. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque algunos sectores de la oposición estaban diciendo que podían ir a La Habana, corregir y volver a traer, con la cual la gente podía votar tranquilamente el no. Es claro que si eso no se da, quiere decir que eso se hubiera perdido esta oportunidad histórica para el país, y es claro que ese plebiscito vamos a votar guerra o paz. También se pronunció anoche en Voces RCN Samuel Hoyos, representante a la Cámara del Centro Democrático. Se había pensado en los mecanismos de participación ciudadana, que fueran las mayorías quienes permitieran estas modificaciones profundas de la Constitución para que tuvieran legitimidad. Y la abstención tenía un valor jurídico, es decir, si las mayorías decidían no participar, podían frenar dichas reformas. Acá, como lo que decidió hoy la Corte, si el 87% de los colombianos no vota, no importa, aunque el 13% vaya y diga que sí, eso ya les permite cambiar la Constitución como se les dé la gana en La Habana, entre Timochenko y Santos. Entonces, pues eso es grave. Y seguramente el gobierno negoció con la Corte el hundimiento del Tribunal de Aforados y el equilibrio de poderes a cambio de que les dieran luz verde al plebiscito y al acto legislativo para la paz. Eso dijo Samuel Hoyos, Yolanda, pero anoche en Voces RCN hubo momentos calientes. Después de que compareciera la presidenta de la Corte Constitucional, hubo rifirrafe, sobre todo uno entre Iván Cepeda y Marta Lucía Ramírez. Aquí está. Creo que 4 millones de votos no son suficientes para garantizar que este acuerdo tenga la legitimidad y el apoyo de los colombianos para que tenga permanencia en el largo plazo. ¿Pero me lo parece reconocen que o no lo reconocen? pero claro, Marta uno tiene Lucía? que reconocer lo que decía Entonces, la Corte. ¿por qué? Entonces, ¿cuál es el estoy cuestionamiento? comentando, es que él está preguntándome qué opina de lo que Porque dijo lo que ella, y uno puede dice, ocurrir pues es que respetar se lo que gane dice la esto y entonces Corte, después se pero uno no desconoce. comparte, no, pues hay cosas en que no comparto. Me parece que no es precisamente un principio democrático que menos del 10% de los colombianos puedan definir si sí o si no. No me parece. Sí. Entonces, ¿usted va a desconocer el resultado del plebiscito? Estoy dando mi opinión sobre lo que está a ella me diciendo refiero, la precisamente. presidenta de la Corte. Es que usted está diciendo acepto que no lo que es un decide umbral la aceptable. Corte. No, mira, a mí si no me venga a hacer matoneo, ningún usted por matoneo, le un estoy micrófono que me cuestionando. olvide, Ni más senador faltaba. Cepeda, ni más No, pero faltaba. no, esto es un debate, No, doctora, estoy ni más faltaba. diciéndole que lo que dijo la Sus Corte lo opiniones son respetamos. cuestionables, sí, señora. Lo respetamos, pero mi Bueno, pues, opinión respételo. es esa.
Ahí está pues, momento caliente, Yolanda, anoche en Voces RCN. Momento caliente sobre un punto clave, y es el asunto de si el umbral es suficiente, si el número de colombianos que van a votar por el sí en el plebiscito es suficiente para garantizar que sea un proceso verdaderamente democrático. Es lo que se preguntan quienes no comparten el umbral que se fijó. Claro, pero se refiere, por ejemplo, el doctor Samuel Hoyos a la abstención, diciendo que si la abstención es altísima, entonces eso quiere decir, pero se le olvida, eso quiere decir que no tiene legitimidad y que lo aprobado, no sé qué, pues se le olvida que aquí hay una abstención estructural por encima del 50 y pico %. Aquí los presidentes ganan con mucho menos del 50% de la votación. Todas las elecciones populares la abstención siempre gana, y tenemos presidente y tenemos gobernadores y tenemos alcaldes y diputados y concejales con una abstención siempre mayor que la votación que logran. Luego tampoco es el argumento de la abstención un argumento 100% válido para invalidar el resultado de un plebiscito. El debate, de todas maneras, desde el punto de vista político, queda planteado por el asunto del umbral, pero la Corte le dio el aval al umbral, dijo sí, y pues dijéramos que le ha dado la bendición para que arranque el plebiscito. Un dato, ahora le preguntábamos al registrador cuál es el último plebiscito o el primero que se hizo en Colombia, y el único además. Él contestaba que fue después justo de la dictadura de Rojas Pinilla, cuando se convoca pues a la Junta Militar y terminan votando ese plebiscito de 1957. Encuentro este dato. En aquel momento Colombia tenía 15.007.000 personas y el plebiscito lo votaron por el sí 4.169.294, por el no 206.654, y en blanco, José, esa vez sí dejaron votar en blanco, votaron 20.000 ciudadanos, lo que quiere decir que en aquel momento, cuando Colombia era una cuarta parte de lo que es hoy, se necesitó el mismo número de votos para el plebiscito de ese momento. Ahora, evidentemente una cosa es lo que diga la Corte. No se necesitó. No, ocurrieron los que concurrieron. Sí, fueron los que concurrieron. Sí, no se necesitó. Lo Era cual- la primera vez que las mujeres votaban, Claro, ¿no? lo cual para ese momento lo que podía decir era que la participación fue exitosísima en ese plebiscito, ¿no? Sí, El 25% de la gente. Claro, porque Sí. votó mucha gente. Y era la Mucha primera gente. vez que votaban las mujeres. Claro, digo yo es que una cosa es, dijéramos, el umbral que ha quedado establecido en la Claro. ley y que la Corte avala. Desde el punto de vista político, pues Luis Eduardo Garzón decía, tenemos que apuntarle a mínimo 10 millones de Claro, votos. Y desde el claro. punto de vista político es muy importante, porque Que más sea allá de que abrumador, logre el límite de los votos, es muy importante para los acuerdos de La Claro, Habana totalmente. que de verdad el resultado sea abrumador. Ese es el verdadero blindaje. El Claro. blindaje no se consigue modificando la Constitución y las normas no. que después al cabo de unos años se puede volver a Es el echar para apoyo atrás. político que Pero tengan. si hay legitimidad y apoyo político, esa es la mejor forma de blindar los acuerdos. Son las 6:47 a.m, noticia del día, el plebiscito, la Corte Constitucional ha dado vía libre y les contamos aquí además que los funcionarios podrán hacer campaña por el sí, dirá la Corte ya en el anuncio de los detalles que se darán a conocer en las próximas horas.